Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Soser Z, su anfitrión como de costumbre, que les da la bienvenida a este podcast en su emisión número 141. Y pues ahora un tema un tanto inusual, porque pues prácticamente no había tocado este tipo de temas, pero debido a la persona de la que voy a hablar, pues me animé a hablar de ello. Así que vamos con el audio de intro y empezamos. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver sobre todo con literatura. Más que nada hablaré de mi experiencia, pues conociendo la literatura y la obra de J.R.R. Tolkien, que pues es un gran creador y un creador pues de un mundo, de hecho de un propulsor del género de fantasía, que gracias a él se popularizó más el género de fantasía y se creó, casi se creó ese género, porque pues sirvió de inspiración para mucha gente para pues crear obras y leer obras de fantasía, y no solo en literatura sino en otros medios, basándose pues en el concepto que él creó con su obra de fantasía, y a partir del cual pues como dije muchos se inspiraron. Primero hablaré de cómo conocí su obra. Yo más que nada la conocí tardíamente, no soy tan ávido lector como muchas otras personas. Yo suelo leer libros más que nada cuando están a mi alcance, cuando de repente alguna persona me presta un libro, me lo ofrece para leerlo, me lo recomienda, y en pocas ocasiones cuando el libro es fuente de alguna otra obra que me gustó. Entonces, pero sin embargo, y también me cuesta un tanto de trabajo expresar leer un libro, pero cuando empiezo a leerlos, por lo regular me los aviento de un jalón, los libros. Y a diferencia de muchos a los que les llamo tragalibros, que parece que están en una competencia para demostrar que quién lee más libros, y que les preguntas por lo que han leído y muchas veces no recuerdan la mayoría de los detalles, y ni siquiera les tiene algún impacto personal todas las obras que han leído. Pues yo por lo regular sí me tomo mi tiempo. De hecho, vuelvo a repasar las páginas cuando algo no me queda claro o me gusta alguna secuencia, y por lo regular pues tengo pasajes favoritos de las obras, y tengo personajes que sí recuerdo. A lo mejor no recuerdo muchas veces los nombres de todos, pero sí recuerdo los sucesos. Y bueno, pues a partir de esto, yo conocí tardíamente la obra de Tolkien, más que nada gracias a mi amigo Willy, que él pues por lo regular suele consumir todo tipo de contenidos pues que no son muy comunes o muy mainstream, se podría considerar. Entonces mucho de material que he conocido a través de él pues es material que es más especializado. Entonces pues entre las cosas que él me ha enseñado, como el cómic de heavy metal, o o algunas películas, pues también me llegó a prestar sus libros de Tolkien, que en ese entonces, por ahí antes de que salieran las películas, muchos años antes de que salieran las películas, sin embargo ya iba en la universidad, pues me prestó, yo les empecé a leer en orden de la cronología en que va el
pues la evolución de la Tierra Media y de todo el universo de Tolkien. Pues empezando por el Silmarillion. Me chuté el Silmarillion así de principio y muchos se quedan, no manches. ¿Por qué? Porque el Silmarillion lo que tiene, si es que cuenta el origen de la Tierra Media y y mucho del universo de Tolkien, pero no fue escrito explícitamente para contar un relato continuo o un relato pues cohesivo en cuanto a que sigas la historia de ciertos personajes específicos, sino que más se parece perdón, un recuento de sucesos de la Tierra Media, desde la creación del propio mundo, del propio Dios que creó el mundo de la Tierra Media y bueno, las tierras anteriores a la Tierra Media y todos los seres que existieron después del propio Dios, que era pues Ilúvatar, y de ahí pues brinca diferentes sucesos en orden cronológico de lo que pasó en ese mundo, cómo surgieron las primeras razas, cómo se crearon las diferentes tierras y después cómo fue la interacción de los diferentes personajes relevantes en este mundo, desde los creadores de las diferentes cosas en el mundo, como pues ya lo que son personajes destacables de las diferentes razas, y también pues cómo fue el desarrollo de las civilizaciones, las primeras civilizaciones muy prósperas de gente inmortal y muy poderosa, y ya lo que fue la Tierra Media en sí, ya con las razas que más conocimos como los enanos, los elfos, los hombres, y por último hobbits y hombres, porque más o menos surgieron en las últimas épocas ambos, y también pues todas estas guerras y todo eso, o sea, te da unas bases para construirte y darte una idea del mundo que tenía visualizado Tolkien, con toda su creación pues de literatura y de mundo fantástico, y pues después de esto pues me prestó un libro mucho más ligero y mucho más digerible, que pues es el Hobbit, que pues ahí sí ya cuenta un relato de una aventura pues de este Hobbit, que pues es como que orillado por como que no queriendo acompañar a un grupo de enanos a su aventura para enfrentar a un dragón, y pues todo esto que después desembocaría en los libros más famosos de Tolkien, que fueron pues El Señor de los Anillos. Pero sin embargo, yo esos libros del Señor de los Anillos no los leí ya en esa época. O sea, yo me leí el Hobbit y hasta ahí pum, ya como no tenían los otros libros, mi amigo, pues así que ahí me quedé, y pues no tuve la inquietud de buscar. Bueno, en primera ni siquiera estaba enterado de que existían los libros del Señor de los Anillos, y tampoco tuve la inquietud de buscarlos, y ya más bien cuando ya empezaron a estrenar la primera película del Señor de los Anillos, pues ya mucha gente se empezó a clavar y empezó a comprar sus propios libros. Entonces había libros de mucha gente que tenía esa obra. Entonces, pues entre tantas personas que conocía, alguien me prestó los libros, y pues fue como los leí, pues de un jalón, los 3 tomos, y pues ya ahí pues como que completaron un poco más y ampliaron un poco más mi visión del mundo de Tolkien, más que nada a través de una historia más pues más concreta, más
en donde la puedes seguir con mayor exactitud y con mayor comprendimiento. Entonces, pues estas fueron mis experiencias, y por lo tanto yo cuando pues llegué a ver ya lo que fueron las adaptaciones en película, tanto del Señor de los Anillos como de después del Hobbit, pues sí, me di claramente cuenta de cosas que omitieron o modificaron cuando hicieron las películas, y, y sobre todo pues como muchos que leímos el Hobbit, pues sí me quedé, no manchen, o sea, yo viendo la primera película de Hobbit me quedé, no manchen, ¿a poco van a hacer una trilogía de este libro que puede caber en una sola película la historia? Y pues sí, o sea, y empecé a ver cómo empezaron a meter relleno y mucha paja y cosas que no venían al caso de la historia, y que le dieron muchas vueltas pues al relato de en sí de lo que era la historia original. Eh, Como que obviamente quisieron explotar y volver a pues a recrear el éxito comercial que tuvieron con El Señor de los Anillos, pero pues obviamente no les salió tan bien, y más porque ya para esas alturas, cuando estrenaron el Hobbit, pues ya medio mundo ya estábamos familiarizados con esa obra. Entonces pues ya cuando lanzaron esas películas, pues ya estábamos así como que ya supimos la mayoría qué onda, y sí nos quedamos como que un tanto de disgusto por esa adaptación. Y bueno, pues eso más que nada. Y a partir de entonces pues me he dado cuenta sí toda la influencia que ha tenido pues esa obra tanto en el ambiente literario como en muchos otros aspectos, porque por ejemplo todo lo que son videojuegos y otro tipo de contenido de fantasía medieval, como les llamábamos, dígase anime y otras cosas, pues también fueron inspirados por ejemplo, por juegos de rol como Dungeons and Dragons, que estos de hecho están inspirados también pues en la obra de Tolkien. Y Tolkien de hecho pues debido a si bien no tuvo, creo, porque también es mi apreciación, así que ahorita les voy a referir a alguien que es más experta en esto. Creo que en su momento no tuvo tanto impacto la obra ni tanta popularidad, pero sí abrió los ojos a mucha gente que pues empezaron a hacer pues obras en este estilo, en este tipo de ambientación y de narrativa, y con el tiempo se fueron popularizando y fueron más aceptadas en el mercado, en la preferencia de los lectores, porque pues para el tipo de literatura que pues a principios del siglo XX se consumía, pues era muy conservadora los estilos, y ya ven que siempre cuando son obras de arte, incluyendo la literatura, por lo regular hay cierto grupo académico que aprueba ciertos géneros literarios y que desaprueban ciertos tipos de literatura por no estar a la altura, por no ser suficientemente formales. Y pues este género de fantasía pues en un principio se veía prácticamente como se veían también a los cómics, como algo, literatura barata, mal hecha, de poco valor, etcétera. Pero pues con el tiempo se ha ido revalorando toda esta obra, e incluso pues ha habido tanto creadores que se han inspirado en la obra de Tolkien, como imitadores también, e incluso aquellos que pretenden pues recrear la rueda porque muchas veces pretenden presentarle este género de fantasía pues a un público que a lo mejor era muy ignorante de este género, y que por otros creadores
se impresionan con obras menores o imitaciones que, que pues recrean este género, pero lo recrean de forma muy escueta. Y bueno, pues ya relacionado con esto, pues también quien me inspiró a hablar de este tema, también voy a hacerle la recomendación. Pues es una persona con la que colaboré hace muchos años en un podcast, en aquel viejo podcast del Flashback, donde hablábamos de videojuegos retro, ahí en Reset. Me refiero a quien en Twitter la pueden encontrar como @Aisling @Aisling G al final, y también conocida como Laura Michelle, que pues la verdad tengo mucha admiración por ella. A ella la conocí por medio de Kike Kabuto, que la invitó a una de las emisiones del Flashback. Hablamos de algún juego, algún RPG, ya no me acuerdo exactamente cuál. Entonces, pues así que era su mero mole y pues hablábamos de eso. Pero a ella la he estado siguiendo por Twitter. Y pues ella tiene un tweet que publica un thread, hilo de tweets que publica cada fin de semana, cada domingo, ya que pues de hecho en el tweet de la semana pasada que publicó, y que su tweet que publica cada semana se llama, chequenlo, #TweetMarillion con doble L, y tweet TWEET Marillion, que precisamente hace referencia al Silmarillion. El tweet Marillion, aunque publica ya desde hace algunos años, y que me llamó la atención la publicación de la semana pasada en que estoy grabando este podcast, porque pues nos contó ella pues su experiencia con la obra de Tolkien, y bueno, su gusto, cómo conoció la obra de Tolkien, su gusto por esa obra, y también su admiración y seguimiento por el propio autor, y nos cuenta pues esto en relación a su vida, a cómo ha sido su vida, y cómo su vida está muy interrelacionada por esta pasión que tiene por la obra de Tolkien. Entonces, pues ella cada semana publica este Tweet Marillion, donde habla de pues diferentes tópicos relacionados con la obra de Tolkien, o relacionados con la obra de Tolkien. Por ejemplo, el de esta semana fue sobre ¿cómo le llamó? Los próximos Tolkien o algo así. A muchos autores más recientes que han sido inspirados por Tolkien y que han o imitado o seguido el estilo, o pues creado una obra propia inspirada en Tolkien. Entonces pues habla sobre estos autores inspirados en él. Y bueno, pues vale la pena que la sigan, porque ella es, pues debido a su pasión por esta obra de Tolkien, pues se ha empeñado pues en consumir todo lo que exista relacionado con Tolkien, desde sus obras originales hasta obras derivadas y manuscritos que se han rescatado y estudios que se han hecho de él, e incluso su carrera profesional se vio influenciada por su pasión por Tolkien, pues al querer estudiar una carrera que le permitiera darle seguimiento e incluso estudiar de forma más formal, más académica,
la obra de Tolkien y poder pues hablar de ello y poder pues basar su trabajo en toda esa obra. Entonces me causó mucha admiración como la pasión por, por algo que te gusta, que te agrada, pues impulsa tu vida y tu carrera profesional. Entonces, pues ella, eh, sin embargo, el contraste que tiene es que aunque ella es pues toda una profesionista que tiene pues conocimientos bastante amplios y ha conocido a mucha gente y muchas obras y ha hecho todo tipo de estudios académicos sobre Tolkien. Sin embargo, como ella también pues vive en este ambiente que no es tan académico y que a final de cuentas mantiene cierto nivel de sencillez que le permite pues hablar con gente que aunque no son académicos, no son profesionistas que puedan hablar en términos profesionales, en términos académicos, literarios de la obra de Tolkien, pues comparten esta pasión como fans de esta obra y que pues ella misma dice que pues no maneja o no domina completamente el lenguaje académico que pues manejan muchos de los grandes estudiosos de literatura, pero yo sin embargo hago la reapreciación, si está correcta la palabra, de que pues a final de cuentas eso la hace también más accesible y pues a tratar más con la gente, con los realmente apasionados y aficionados a Tolkien, que no necesariamente tienen que ser pues académicos y profesionales de la literatura, eh, los que puedan hablar pues de su obra. A final de cuentas, pues lo mejor, el mayor agradecimiento que le puedes hacer a un autor es pues difundir la obra pues a cuanto mayor gente se pueda y que cualquier tipo de persona, sin importar quién sea, pues pueda apreciar la obra de un autor. Y ella como que está en este nivel donde pues interactúa, o sea que tiene el suficiente conocimiento para poder hablar a nivel académico de la obra de Tolkien pero sin embargo no se pone en un pedestal para también pues comunicarse con la gente que comparten su pasión por su obra. Entonces, pues precisamente mi recomendación es que pues sigan en Twitter a Laura Michelle o Aisling, arroba Aisling guión bajo al final, Aisling guión bajo al final, porque pues para todos aquellos que les interesa, incluso si no conoces, si no eres tan apasionado de la obra de Tolkien, vas a disfrutar mucho su Tweetmarillion, porque pues te comparten mucho de sus conocimientos y de mucha de la información que ella tiene de cosas relacionadas con el mundo de Tolkien, y tanto habla de las obras de propio Tolkien como también pues habla de detalles más concretos dentro del mundo, del universo de la Tierra Media y de este mundo. Nos da muchas veces una semblanza o una cronología de diferentes cosas que existen en este mundo que vemos pues muy superficialmente con la historia del Señor de los Anillos, y que pues como no hay adaptaciones a otros medios de Silmarillion, que es el libro que pues el libro clave que te da conocimiento más general de este mundo, pues ella te lo digiere y te lo hace más sencillo de conocer este mundo. De hecho, yo me acuerdo que se me hizo muy denso leer el Silmarillion porque pum 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 te empiezan a aventar un montón de nombres de personas, de lugares,
y, y luego te cuentan que empezó tal batalla y que se desarrolló en tal lugar y que luego se desplazaron a tal lugar, que se murió el hermano de quién sabe quién y o sea, no manches, te saturan con tantos nombres al estar leyendo el Silmarillion que luego sí te pierdes bien gacho al darle el seguimiento a toda la historia. Incluso aunque el propio libro incluye un mapa de la Tierra Media, aún así como que muchas veces te pierdes cuando vas dándole seguimiento a todo pues evolución de este mundo, y ella pues te desmenuza todo este universo y te cuenta que quién fue, por ejemplo, Turin, por ejemplo, el rey enano, que cómo se crearon, por ejemplo, Silmarils, o quién fue Morgoth, que fue pues el señor al que sirvió el propio Sauron, que muchas veces mucha gente ubica más a Sauron que a Morgoth, y resulta que Morgoth es mucho más relevante, mucho más poderoso que el propio Sauron. Entonces pues así que te abre de forma más accesible todo este mundo de Tolkien y te hace más digerible toda esta literatura. Y entonces pues también para que chequen este Tweetmarillion, hashtag Tweetmarillion, TWEETMARILLION, que publica los domingos, donde pues así, como dije, nos desmenuza en un mundo de Tolkien, y pues que los he disfrutado muchas de estos hilos de publicación que saca cada semana, y que pues prácticamente ya lleva 2 años con estas publicaciones. De hecho ya rebasó los 100 hilos de tweet que publica, o sea, los 100 semanas que lleva publicando esto. Entonces pues es una buena recomendación, y pues digo, estando publicado en Twitter, pues es bastante accesible, y la verdad, si los empiezan a leer van a ver que es algo muy interesante y divertido estos hilos que él publica, ella publica, esta Aisling o Laura Michelle. Entonces pues ahí está la recomendación, y pues también con esto pues les cuente un poco pues de mi experiencia con la literatura de Tolkien, y que a final de cuentas pues yo sí tengo noción de cómo se construyó mucho de esta mitología, de esta imagen actual que se tiene de estos mundos de fantasía, pues precisamente porque Tolkien como que sentó las bases en las que muchos se basarían para retratar lo que son los elfos, lo que son los enanos, lo que son los propios hombres en la tierra, en estas tierras de fantasía, los hechiceros, todo esto. Entonces pues ese es algo que la verdad van a disfrutar mucho. Y bueno, pues ya con esto voy cerrando este podcast, así que vamos al audio de cierre y voy con las despedidas. Y bueno, pues este ha sido el episodio 141 de Poco Común, sobre pues Tolkien, mi experiencia de Tolkien, y sobre el Tweetmarillion. Pues gracias por escuchar y descargar y streamear este audio. Les recuerdo que pues este audio se publica en iVoox, precisamente en el podcast de Poco Común, y también que se publica o se republica de iVoox a plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también iHeartRadio,
TuneIn, y también pues agradecerle a los que dejan sus likes en el podcast anterior, en este caso pues a Esmeralda, a Kaikyu, Gold 21, Yuki Soto, Alan Marcells y Jorge Adrián Cruz, que me dejaron sus likes en el podcast anterior, me dejaron sus likes en iVoox en el podcast anterior de la evolución de Street Fighter, donde estuvimos con este otro nivel hablando pues de largo y tendido de esta evolución de los juegos de Street Fighter hasta la actualidad, y que espero que les haya gustado, y también pues dar gracias a los que dejaron likes, a ver, en el último publicación en Facebook, Andrés Felipe Pérez, que también dejó su like en Facebook. Recuerden que este podcast es parte de la nerdulería y por lo tanto pueden encontrar la nerdulería perdón, en Facebook, búsquenla así y ahí están las publicaciones del podcast de Poco Común, y también que la nerdulería la pueden encontrar en Twitter como @nerdulería, y por mi parte yo soy SocerZ, me pueden encontrar en Twitter como @SocerZ. También tengo mi página en Facebook, SocerZ, así búsquenme, mi canal de YouTube, SocerZ, donde publico de videojuegos, de anime, y de una que otra cosa extra. Y también que tengo mis streams en Twitch. Mi canal de Twitch es SocerZ, donde pues estoy transmitiendo los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México. Entonces también para que me acompañen en vivo pues a jugar diferentes juegos. Y bueno, y con esto ya cierro que fue el episodio 141 de Poco Común. Nada más recordándoles que Poco Común también es parte de tanto de la podcastería. Busquen la podcastería en Facebook, donde se publican muchos podcasts de muchos tipos. También es parte de Encode o Encode, como quieran decirlo. En Facebook también búsquenlo, donde también hay otro grupo donde se publican pues muchos podcasts, incluyendo Poco Común. Entonces también para que los sigan. Y bueno, con esto me despido. Les reitero los agradecimientos por escuchar este audio, también por compartirlo, y pues nos estamos viendo hasta el siguiente. Recuerden que este podcast se publica los martes en la noche por lo regular, así que pues siempre estén al pendiente. Nos vemos, cuídense.